¿Te has imaginado alguna vez encender tu ordenador y que no haga ruido? Imagínate además que no se caliente, que no necesite una refrigeración constante para no quemarse, y aún así que puede dejar en ridículo a tu RTX 5090. Suena ciencia ficción, pero podría no serlo. Y es que en los últimos meses se ha empezado a escuchar una idea que, si realmente es cierta, podría cambiar por completo los ordenadores. Y la idea es muy simple: dejar de calcular con electrones y empezar a calcular con luz. El objetivo ya no será hacer transistores más pequeños para que quepan más en los procesadores. ¿Y si tuvieras una especie de GPU que pudiera hacer cálculos pero con luz? Se empiezan a escuchar empresas que hablan precisamente de esto, de reducir el consumo energético hasta 30 veces, de sistemas que apenas generan calor y de centros de datos más eficientes. Y sobre el papel, la idea es difícil de atacar. La luz no tiene resistencia eléctrica, no se calienta como con los electrones y se mueve a velocidades absurdas. Si paras un segundo a pensarlo, la implicación es enorme. No estaríamos hablando solo de supercomputadores. Estaríamos hablando de jugar en 4K con más FPS, menos consumo y sin que tu PC suene como que está a punto de despegar. Pero ojo, lo del gaming es lo pequeño. Si esto es real, donde se nota de verdad es en la inteligencia artificial y en los centros de datos. Suena GPU del futuro, ¿no? Pero esto es lo que nos cuentan, y ahora empieza la realidad. Así que la promesa es tentadora. Si el gran problema de la computación moderna es la energía, la solución podría ser dejar de mover información con electrones y empezar a hacerlo con luz. Y aquí es donde conviene frenar un poco, porque esta historia tiene un patrón muy reconocible. Cada cierto tiempo aparece una tecnología que promete cambiar el paradigma actual. Y esto ya lo hemos visto antes, por ejemplo con los famosos Blu-rays o el metaverso de Zuckerberg. Y casi siempre el problema no está en la idea. El problema aparece cuando intentas convertirla en un sistema que funcione fuera del laboratorio. Porque computar con luz no es una tecnología concreta. Es una familia entera de decisiones físicas, arquitectónicas y económicas que no suelen aparecer en los titulares. Así que la pregunta interesante no es si calcular con luz es posible. Esto lo es, y además lo sabemos desde hace tiempo. La pregunta correcta es: ¿qué es exactamente esta GPU que nos están vendiendo? ¿Dónde encaja? ¿Y qué parte del sistema sigue siendo electrónica aunque el titular diga luz? Y para entender eso, hay que separar muy bien tres cosas que casi siempre se mezclan. La idea, que sería computar con luz, el dispositivo, que sería la pieza concreta que se está construyendo, y el sistema. Todo lo que tiene que pasar para que esta pieza sea útil sin que suene a magia. Hoy vamos a analizar uno de estos nuevos dispositivos y descubrir si es cierto todo lo que prometen. Y para que esto no se quede solo con la teoría, más adelante lo vamos a comparar con una GPU de Nvidia. No para decidir si esto es el futuro, sino para entender qué es exactamente, qué no es y dónde empiezan sus límites. Así que antes de seguir, conviene aclarar de qué estamos hablando exactamente. Hablamos de Quant. Quant es una empresa alemana que está desarrollando tecnología de computación basada en fotónica, es decir, un dispositivo que intenta usar la luz para calcular, en lugar de hacerlo exclusivamente con electrones. Quant no es una startup de software, no es una empresa de consumo y no fabrica chips para ordenadores personales. Por ahora, están centrados en computación de alto rendimiento y en cargas de trabajo de inteligencia artificial. Así que piénsalo como un acelerador de datos, no como una GPU para tu PC. Y esto es importante porque muchos malentendidos nacen precisamente de esto, de confundir una pieza que se usa en centros de datos con una CPU o una GPU como la que tú tienes en casa. Y una vez dicho esto, lo más útil no es explicar todavía qué hace Quant, lo más útil es explicar qué no hace, porque si no se aclara esto desde el principio, todo lo demás se entiende mal. Quant no está construyendo una CPU óptica de propósito general, no están reemplazando los procesadores que usamos hoy, y tampoco es una GPU óptica destinada a sustituir las GPUs actuales, en tareas como renderizar gráficos o ejecutar juegos con más FPS. No es porque ellos no sean ambiciosos, sino porque este no es el problema que están intentando resolver. Y una vez aclarado lo que Quant no es, ya podemos decir a qué se dedican y qué es lo que hacen. Y aquí conviene avisar de una cosa. Lo que está construyendo Quant no se parece demasiado a cómo solemos imaginar un procesador. No están intentando crear un cerebro nuevo para el ordenador. Están construyendo una pieza especializada que se enchufa dentro de un sistema más grande. En concreto, lo que están desarrollando es un acelerador fotónico analógico. Y esto, como suena un poco a chino, hay que aclararlo. Vamos por partes. Cuando hablamos de acelerador, estamos hablando de hardware que no funciona solo. Es decir, para funcionar necesita otros componentes, como una CPU o una memoria. Y estos componentes siguen siendo electrónicos y clásicos. La siguiente palabra es fotónico. Eso significa que el cálculo no se hace con señales eléctricas, sino con señales de luz.
Y aquí entra la tercera palabra, analógico. Eso significa que no estamos procesando de forma clásica con ceros y unos. Estamos hablando de cálculos que emergen directamente del comportamiento físico de la luz. Y antes de seguir, conviene parar un momento, porque acabo de hablar de cálculo fotónico, de señales de luz y de comportamiento físico resolviendo operaciones. Todo esto, que es difícil de entender, suele resumirse con una expresión que suena bastante técnica: calcular en el dominio óptico. Y si esta idea no está clara, todo lo que viene después pierde el sentido. Así que vamos a aclararlo. Cuando hablamos de cálculo electrónico, que es como funcionan los ordenadores actualmente, estamos acostumbrados a que todos sean voltajes. Un 0 es un voltaje bajo y un 1 es un voltaje alto. En fotónica, el estado no es un voltaje, es luz. Es intensidad de luz, fase de luz, interferencia entre haces de luz. Muchas operaciones matemáticas como multiplicaciones o sumas pueden aparecer directamente de la física cuando haces interferir señales ópticas. Es como tirar dos piedras en un estanque, las ondas que se crucen entre ellas, y en algunos puntos las olas se reforzarán y en otros se cancelarán prácticamente. Y esto es lo que hace atractiva la fotónica. No estás simulando la matemática con transistores, estás dejando que la física haga el trabajo. Pero aquí viene el matiz importante. Calcular de esta forma solo cubre una parte muy concreta del problema para ciertos tipos de operaciones y bajo condiciones muy específicas. Todo lo demás, control, memoria, secuenciación y precisión, sigue necesitando electrónica clásica. Y es exactamente en este punto donde empiezan los límites reales de este tipo de hardware. No en la física, sino en todo el sistema completo. Y si el límite es el sistema, entonces, ¿qué tan real es el sistema que Quant está construyendo? Enseguida vamos a verlo. Hasta ahora todo suena muy prometedor, pero una cosa es demostrar una idea en un paper y otra muy distinta es intentar construirla como hardware real. Quant no se basa en materiales experimentales ni efectos físicos exóticos. Su tecnología se apoya en un material fotónico que ya se usa en muchos lugares, el niobatio de litio en capa fina. Sin entrar en demasiados detalles técnicos, lo importante es esto. No es un material que se descubrió ayer, ni algo que solo funcione en condiciones de laboratorio muy controladas. Y eso no significa que el sistema final sea sencillo ni barato ni fácil de escalar, pero sí significa que Quant no está intentando construir su propuesta sobre una base frágil o especulativa. De hecho, todo lo contrario, lo que está construyendo es sólido. Y en este tipo de tecnologías, esa diferencia lo cambia todo. Bien, pues hasta aquí lo importante era saber si esto era una idea frágil o si al menos funcionaba. Pero una vez aclarado esto, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando mides esto con el máximo rigor posible? Es decir, con números. Porque en tecnología medir sin números es como diseñar un puente sin probar cuánto peso aguanta. Y aquí es donde conviene ir despacio. Quant sí que publica cifras. Habla de consumos en torno a 150 vatios para su acelerador. Y menciona un rendimiento del orden de 8 gigaoperaciones por segundo. Es decir, son 8.000 millones de operaciones cada segundo. A primera vista, esto puede sonar impresionante. Pero aquí hay que frenar un poco, porque gigaoperaciones no es una métrica universal. No significa lo mismo en todos los contextos, ni permite comparaciones directas con CPUs o GPUs. Depende de muchas cosas. Depende de qué operación estás contando, depende de con qué precisión y depende en qué condiciones. Además, tal y como hemos mencionado antes, aquí hay un matiz importante. Muchas de estas cifras se refieren al procesador óptico, es decir, a la pieza que fabrican ellos, no al ordenador completo. Y eso no siempre incluye la energía necesaria para mover los datos, convertir señales o controlar el flujo. Y ahí es donde empiezan los malentendidos, porque es perfectamente posible tener un núcleo extremadamente eficiente y aún así perder gran parte de esa ventaja cuando miras el sistema completo. Es decir, sería como tener un Lamborghini con un motor espectacular, pero resulta que le hemos puesto unas ruedas de una moto. El Lambo irá muy rápido, pero se saldrá en la primera curva. Por eso, cuando aparecen comparaciones del tipo 30 veces más eficiente que una GPU, la pregunta correcta no es si el número es verdadero o falso. La pregunta es ¿qué se está midiendo exactamente? Y esa pregunta nos lleva directamente al siguiente punto. ¿Cómo se compara todo esto con las tarjetas gráficas actuales de Nvidia? Pues si miramos los números en bruto, la respuesta parece clara. Y es más bien decepcionante. Una GPU moderna como la Nvidia H100 puede alcanzar del orden de 2000 teraflops, lo que viene a ser unas 2 millones de gigaoperaciones por segundo. Frente a eso tenemos las 8 gigaoperaciones de Quant, y sobre el papel la diferencia es brutal. Cuando comparamos las GPUs de Nvidia con las NPUs de Quant, vemos que Nvidia trabaja 250.000 veces más rápido. Y si lo dejamos ahí, la historia se acaba. Vemos que Nvidia gana por goleada. Pero el problema es que esa comparación es engañosa, no porque los números sean falsos, sino porque no están midiendo lo mismo. Y ahí es donde la comparación empieza a complicarse. Ahora te explico por qué.
Una GPU digital como la H100 funciona descomponiendo cualquier cálculo en millones de pasos muy pequeños. Son puertas lógicas, transistores que se activan y se apagan con voltajes, tal y como hemos contado antes. Y cuando hay una multiplicación compleja o una operación no lineal, se rompen una enorme cantidad de operaciones digitales básicas. Eso es potencia bruta, es decir, es como tener un candado y probar todas las combinaciones para dar con la clave. En el caso de las NPUs de Quant, la lógica es distinta. En su acelerador fotónico, una sola estructura óptica puede ejecutar directamente una operación matemática compleja, por ejemplo una multiplicación no lineal, y lo hace todo en un único paso físico. No porque sea más lista, sino porque la propia física de la luz está resolviendo esa operación. Dicho de otra forma, para hacer una de esas operaciones ópticas, una GPU digital puede necesitar miles o incluso decenas de miles de operaciones internas, mientras que una NPU puede hacerlo en una sola vez. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Cuál de las dos tarjetas es la más potente? Pues Quant afirma que para ciertos algoritmos concretos, en cargas de trabajo de inteligencia artificial y High Performance Computing, su arquitectura puede ofrecer mucho mejor rendimiento con un consumo energético muy inferior. No porque haga más operaciones, sino porque necesita hacer muchas menos. Por otro lado, las GPUs clásicas de Nvidia juegan a otra cosa. Compensan esa falta de especialización haciendo muchísimos más cálculos en paralelo, y son capaces de adaptarse a casi cualquier problema. Es decir, son como un todoterreno, capaces de ir por montaña o por carretera. Así que la pregunta ya no es si las NPUs ganan o pierden frente a una GPU. Sabemos que para ciertos problemas pueden ser superiores a las GPUs clásicas. Entonces, ahora la pregunta real es otra. ¿Estamos hablando del hardware real o de una promesa elegante sobre el papel? Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Hasta ahora hemos hablado de ideas, de arquitectura y de números, pero hay una pregunta mucho más incómoda que todas las anteriores. ¿Esto existe fuera de una presentación? ¿Hay algo más allá del tráiler promocional? En el caso de Quant y de las NPUs la respuesta es que sí. Su hardware no está solo en vídeos de demostración ni en prototipos cerrados. Está instalado y funcionando en centros de supercomputación reales, más concretamente en la supercomputadora Leibniz en Alemania. Y está integrado en infraestructuras que ya ejecutan cargas de trabajo de alto rendimiento. Eso implica varias cosas. Primero, que el sistema existe como algo más que un concepto. Segundo, que puede conectarse a entornos reales con software real. Y tercero, que instituciones con criterios muy estrictos consideran que vale la pena probarlo y evaluarlo. Esto no demuestra que todas las cifras que ellos nos prometen sean correctas, pero sí demuestra algo mucho más difícil de fingir. Que no estamos hablando de una idea aislada, sino de un sistema lo bastante maduro como para poder ser puesto a prueba en condiciones reales. Y en tecnologías de este tipo, esa es una línea que no se cruza fácilmente. Bien, y hasta aquí la parte tranquilizadora. Sabemos que la tecnología existe, que el hardware funciona y que se pueden integrar en entornos reales. Pero en computación, que algo exista no significa que escale. Y es justo ahí donde viene la parte incómoda. Este dispositivo óptico, aunque sea muy rápido y eficiente, no vive solo. Para que este cálculo ocurra, tienen que pasar muchas más cosas alrededor. Los datos tienen que llegar al procesador de luz. Pero estos datos son electrones, y para que el procesador de luz los entienda, tienen que convertirse de señales electrónicas a señales ópticas. Es decir, hay que encender láseres o moduladores solo para traducir la información al lenguaje de la luz. Y eso ya consume energía antes de empezar. Después del cálculo, las señales tienen que convertirse en formato electrónico, porque tu placa base no entiende de fotones, entiende de bits. Y después también tenemos la memoria, que hoy en día sigue siendo electrónica. Cada una de esas conversiones consume energía, introduce latencia y añade complejidad. Y aunque el núcleo óptico pueda calcular en un instante, todo lo que ocurre antes y después, cuando se suma, puede llevar más tiempo que el propio cálculo en sí. Es decir, es como coger un vuelo de Barcelona a Menorca. El vuelo tan solo dura media hora, pero te pasas 2 horas en el aeropuerto, para el control de seguridad, para facturar las maletas y para que te abra la puerta de embarque. Mover información desde la memoria hasta el núcleo óptico y de vuelta no es gratis. De hecho, en muchos sistemas modernos consume más energía que el propio cálculo. Y todo eso, datos, conversión y control, sigue existiendo aunque el núcleo calcule con luz. Y aquí está el punto crítico. La pregunta ya no es cuán eficiente es el núcleo óptico por sí solo. La pregunta real es cuánta de esta ventaja sobrevive cuando miras todo el recorrido que siguen estos datos. Porque si la mayor parte del tiempo y de la energía se va en preparar el cálculo y recoger el resultado, la ventaja del núcleo se reduce. Y eso no invalida la computación fotónica, pero sí deja claro dónde empieza a tensarse la promesa y bajo qué condiciones esa ventaja puede mantenerse. Y conviene añadir una cosa más. La computación fotónica no empieza con Quant. Lleva años explorándose en el mundo académico, y casi todos los enfoques chocan con el mismo límite: memoria, movimiento de datos e integración en sistemas reales.
Quant no está fuera de este panorama, pero está intentando empujar uno de esos caminos un poco más lejos y superar los límites actuales. Y con todo esto sobre la mesa, las preguntas importantes siguen abiertas. ¿Llegaremos a ver tarjetas gráficas basadas en luz en el PC de casa? ¿Podría una empresa como Quant desbancar a gigantes como Nvidia? Eso sería espectacular. Pues no hay una respuesta clara todavía, y probablemente esa respuesta no será un sí o un no, sino un depende de dónde, depende de para qué y de si la luz realmente aporta una ventaja, porque en hardware no gana la idea más elegante, sino la que no se desmorona cuando la conectas a todo lo demás. Gracias por ver el vídeo, si te ha resultado útil o te ha gustado, un like ayuda mucho. Hasta la próxima.